Qué salado que eres. Estás con la saladera. Oye, no me sales pues. Este es un salado. Estas son típicas expresiones del Perú contemporáneo. ¿Tú sabes cuál es su origen? Bueno, entonces aquí está lo que es el complejo arqueológico. Ahí está el nombre, Mateo Salao. Bueno, me encuentro en este momento en un pequeño resto arqueológico en abandono, lamentablemente, en el distrito de Pueblo Libre, ¿ya? Estamos aproximadamente cuadra y media del resto arqueológico principal, que no está abandonado, que se llama Mateo Salao, ¿ya? Tienes que haber pasado por acá si eres limeño, tienes que haber pasado 1000 veces y haberte preguntado por qué se llama Mateo Salao. Yo hice una averiguación, una investigación previa a esto y comencé a consultar a personas cercanas a mi entorno, a preguntar, ¿tú sabes qué es Mateo Salao? Todo el mundo decía, sí, la Huaca, no, sí, en Pueblo Libre, por el Parque La Bandera, pero ¿y por qué se llama Mateo Salao? Ah, algunas personas me dijeron, probablemente un pescador, o no sabían, simplemente no sabían. Yo en este video les voy a contar por qué esta huaca se llama Mateo Salao y la relación que podría haber al respecto con el uso en el Perú de decirle a una persona que tiene mala suerte que está salado. Bueno, corrían los años 1500 y la ciudad de Lima se fundaba con, digamos, la ciudad de Lima española se fundaba. Esta construcción es que usted está viendo atrás mío, que es una mínima parte de todo lo que había en este mundo, en este nuevo mundo, ya existía acá. Estos eran templos de una comarca que eran inclusive, y muy interesante esto, parte del Capac Ñan, ¿ya? De las grandes carreteras que cruzaron todo lo que era el antiguo Sudamérica, por así decirlo, porque yo creo que es un error decir el antiguo Perú. En el Perú fue la parte central, pero estos caminos llegaron a prácticamente casi todo el subcontinente sudamericano. En 1561, a pocos años de la fundación de la ciudad de Lima, llega a vivir aquí como migrante un francés de nombre Mathieu Saleu, o Saladeu. No sabría decirlo, porque no lo sé pronunciar el francés. Y este señor llega, es un migrante francés que vivió unos años al salir de Francia en Sevilla, que como sabemos Sevilla pues era la principal ciudad en ese momento, todo lo que era viajes. Si tú vivías en Europa, en la Europa latina, por así decirlo, de aquel entonces, y querías migrar al nuevo continente o a las Filipinas o a qué sé yo, tú te ibas a Sevilla y de Sevilla partía tu embarcación, ¿no? Es como si tú ahora quieres migrar del Perú, pues tienes que venir a Lima para de Lima poder salir en avión. Antes era un poquito diferente. Entonces, este señor en Sevilla pasó unos años, probablemente aprendió español, aprendió castellano, y también se convirtió clandestinamente al luteranismo, que era el movimiento moderno, contemporáneo, liberal de Europa de aquel entonces, ¿ya? Este señor se convierte en el luteranismo, por supuesto algo clandestino, algo verbal, no es nada oficial. Él oficialmente era católico, apostólico y romano, como quedó registrado en el viaje que él tuvo que hacer, que le permitieron, que le licenciaron, que él pagó, entre Sevilla y el Callao. Se registró como católico, apostólico y romano para poder migrar a Sudamérica, ¿ya? A las colonias, aparte del Imperio Español, porque si no, probablemente tampoco lo hubieran dejado el señor. Pero el señor tuvo que decir que era católico, pero era luterano. Entonces, él llega a Lima, de aquel entonces, y en lugar de establecerse en la ciudad de Lima, digamos, en la parte colonial, la parte fundada por los colonos, por los que llegaban, él se separó y se vino justo a vivir a estas zonas, en uno de estos barrios, cerca de la que es hoy en día la huaca que se llama Mateo Salao, ¿no? Y él, al ser en extranjero, probablemente con dificultades para hablar el castellano, o hay la teoría, hay la creencia de que ese señor estaba un poquito loco, ¿ya? Probablemente. Eso es lo que se dice. Yo personalmente creo que el señor no estaba loco, simplemente el señor pensaba, era luterano, era distinto, y por eso fue lo que le pasó, que les voy a contar dentro de un rato. Entonces, este señor, quizás pensaron que era loco porque él vivía apartado del lugar donde los europeos vivían. Él vivía más con la gente local, pero no en contacto con ellos, sino vivía donde vivía la gente local, ¿no?
no fue a vivir como repetí, como dije hace un rato, no fue a vivir a la parte colonial de la ciudad. Él se viene a vivir en esa época, en los inicios de la ciudad colonial de Lima. Este lugar era pues lejísimo, ¿no? O sea, estamos hablando, hoy en día es Pueblo Libre, que está ahí nomás Breña, el cercado de Lima, agarras en un carro con 5 soles, 6 soles en un taxi te lleva. Y caminando la haces probablemente en una hora, hora y media, probablemente, o quizás un poquito más, pero no mucho más. En esas épocas era una distancia larga. Y ese señor vivía no en una casa como vivía la mayor cantidad de gente, sino como en una especie de ermita. Una habitación sencilla, construida probablemente de adobe, ¿no? Como era la época, adobe de este tipo, las construcciones de aquel entonces, ¿no? Un poquito mejor como lo que está ahora probablemente. Esto está bastante descuidado, pero eso es motivo de otro video probablemente. Y el señor Mateo Salado, vamos a llamarlo en castellano porque yo no sé hablar francés. El señor Mateo Salado se empezó a hacer de una fama de una persona descuidada, de una persona que no tenía mucho control de sus emociones también, porque como que él hablaba acerca del luteranismo y la gente lo veía como, oh, este hombre de ideas, porque principalmente a él, al ser extranjero, lo acusaron en un momento de que hacía brujería, ¿no? Él principalmente también se dedicó a tratar de encontrar tesoros, porque donde estoy ahorita parado, específicamente, si queda todavía, digamos, algún rezago de todo, estamos hablando de lugares que tienen muchísimos años, ¿no? Eran templos, entonces la gente enterraba a sus muertos con algunos oros, algunas, qué sé yo, objetos valiosos. Entonces este señor lo acusan de eso, yo no sabríamos decir si fue así o no, pero un tipo que era un ermitaño, vivía en una ermita y no gozaba de muy buena fama. Este señor los sábados se acostumbraba a ir al centro, a la ciudad de Lima, porque en esa época era la ciudad de Lima, a pedir limosna. Porque en esas épocas, al menos eso así es como se ha especificado, estaba bien visto que una persona de dinero, un católico de dinero, le daba al pobre como que un pan, como que para comer, ¿no? O sea, era algo, iba a ganarse indulgencias, entonces la gente lo hacía, la gente daba, digamos, no propina, porque propina creo que es otra cosa, daba limosna, ¿ya? Era muy bien vista la limosna, ¿no? Que yo creo que eso, por suerte, nuestra humanidad está cambiando un poquito y ya no es una propina, sino es ya no es una limosna, sino es una propina. O sea, la propina es a base de un trabajo, no simplemente darle porque es pobre y simplemente regalarse, entonces esa persona siempre va a estar pidiendo. Eso estamos cambiando un poquito, menos que otros países, probablemente, que otros países que en la época medieval era muy común eso, han cambiado. En el Perú está cambiando un poquito más lento como todos los cambios de acá. Entonces, este señor iba los sábados y pedía este dinero, pero también, adicionalmente, era crítico del clero del momento, ¿ya? ¿Por qué? Porque él venía en su cabeza con la mentalidad contemporánea, moderna de Europa, del luteranismo, que era un crítico. Lutero, sabemos, se separó de la Iglesia Católica por criticar a la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces este señor tenía este pensamiento. Lo más probable es que era uno de los pocos que tenía ese pensamiento, que llegaron al Perú, y al no tener dinero, en esa época, al no influenciar y al estar viviendo en una ermita, en un barrio de locales, en una colonia, y tener la fama de ser un poquito loco y vivir mal aseado, parece que como que tenía barba, parece que no hay foto, no, por supuesto, no hay foto, no hay ningún tipo de registro de este señor en absoluto, ¿no? O sea, no existe, 1500 no existe, no hay cuadro, no tenía plata para pagar no existe. Este señor no sabemos qué cara tiene, sabemos que es francés, nombre y apellido y más nada, y bueno, una serie de datos, pero más nada. Ese señor lo condenan precisamente por ese tema principalmente, ¿no? Lo condenan por acusar al clero de que ellos sí vivían bien y la gente no vivía bien, ¿no? Un tema que probablemente sea algo común en estos momentos de la historia y nadie dice nada, pero en esa época el señor Mateo Salado lo acusan de blasfemia en el año 71, si no me equivoco. No, me equivoqué, en el año 1570, tengo acá mi plaje. En el año 1570 lo acusa la Iglesia Católica de blasfemia. Y valga la aclaración que fue, digamos, cuando estuvo recién instaurado la Santa Inquisición. Entonces, este señor es acusado por la Iglesia Católica, que es la que tenía la gran influencia del poder en ese momento, sobre todo acá, tan lejos de España, y lo acusan de blasfemia. Pero le hacen una especie de
una corte, ¿no? Lo juzgan a este señor y sale en esta corte, en ese momento, de que este señor tenía problemas mentales, queda loco y lo dejan libre y no pasa nada, ¿no? A los 3 años, en 1573, se cree que probablemente fueron sus vecinos, o bueno, no está muy especificado el documento, pero personas, no la Iglesia Católica, no los que tenían el poder, sino personas, probablemente vecinos de él o ciudadanos, lo vuelven a acusar a él por los mismos cargos de blasfemia. Y cuando lo vuelven a enjuiciar a este señor dice que sí, que él había criticado a la Iglesia Católica, que él consideraba que estaba mal, todo fue un tema, y el señor lo condenan a muerte. Y se convierte en el primer ser humano condenado por la Santa Inquisición en Lima, ¿no? En el Perú. Probablemente en el Nuevo Mundo, ¿no? Eso lo convierte a él en una persona, hoy en día es un héroe, es un mártir, perdón, héroe no es la palabra, es un mártir de las iglesias evangélicas, luteranas y cristianas, no de la católica por supuesto, porque la iglesia católica luego mató, en el Perú, ¿no? Ahora, ¿cómo pasa esto de ser Mateo Salado una persona que tuvo mala suerte de nacer en el momento equivocado y vivir en el lugar equivocado y atreverse a lo que en ese momento para algunos era considerado algo equivocado, que era criticar a la Iglesia Católica? Bueno, y esta es la historia de Mateo Salado. ¿Crees tú que por eso en el Perú de hoy a las personas que tienen mala suerte le decimos qué salado que eres? Bueno, creas o no creas en esa teoría, nos vemos en el siguiente video. Adiós.